Bueno, padre, ayer fue un día de mucha noticia para distintos sectores con intereses diversos, tanto para quienes vienen haciendo seguimiento a todo el proceso electoral que ya está en camino, en marcha, y que tendrá su día central el 28 de julio, según la convocatoria que ha hecho el Poder Electoral en Venezuela, pero también para quienes vienen haciendo seguimiento a los temas que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Karim Khan, quien es fiscal de la Corte Penal Internacional, estuvo de visita en nuestro país y uno de los acuerdos alcanzados o uno de los resultados de esta reunión es la invitación a que se reinstale en nuestro país la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que recientemente había sido expulsado de Venezuela. ¿Cuál podría ser su primera impresión luego de todo este movimiento noticioso que vivimos el día de ayer y que seguimos viviendo en las siguientes horas? Bueno, el día de ayer yo creo que fue realmente positivo, a Dios gracias. Yo creo que se esperaba un día terrible y más bien lo que ocurrió es que resultó ser un día abiertamente positivo, como tú acabas de señalar. La reunión del presidente con el fiscal de la Corte Penal Internacional produce que además que se refuerce la oficina de la Corte Penal Internacional para ayudar en el reacomodo del aparato de justicia venezolano que tiene problemas serios, graves, señalados en los distintos informes que ha hecho el sistema ONU e incluso el mismo supuesto de que la Corte Penal Internacional tenga que intervenir en el caso venezolano supone problemas en el sistema judicial venezolano, pues, si no, no se explicaría el porqué de esta intervención. Eh, Además de ello, aparece la oportunidad de que vuelva la oficina del alto comisionado. Entonces, en materia de derechos humanos, ambas noticias son positivas en un marco todavía difícil, pero son noticias en pro de algo positivo. Y por el otro lado, el hecho de que el CNE por fin, después de haber tenido en ascuas a las organizaciones que pertenecen a la unidad democrática, por fin hubieran aceptado el cambio de la tarjeta y la aceptación del señor Edmundo como candidato unitario de la oposición, por lo menos de un sector muy importante de la oposición, pues en definitiva abre un marco de expectativas positivas que yo creo que hay que celebrar. Esto no significa que todos los problemas están resueltos, ni mucho menos, ni siquiera en el proceso electoral. Creo que todavía quedan varias lamentables minas, porque no puedo definirlo de otra manera, en ese proceso, pero bueno, por lo menos se han sorteado algunas, se han sorteado de manera relativamente positiva. No es que creo que estamos dentro de un juego con reglas claras, pero por lo menos hasta el presente se han logrado sortear algunas que han permitido que el sector de la oposición representado por la Unidad Democrática pueda seriamente tener un candidato que pueda participar en el proceso electoral, y este es un elemento necesario para poder hablar de que puede haber unas elecciones democráticas. Ahora, padre Arturo, distante de cualquier proceso electoral en nuestro país, este se caracteriza porque el candidato de un importante sector de la política y que representará intereses de un sector importante de la población es desconocido precisamente. Y también su propuesta de gobierno, su plan de gobierno. Sin embargo, el contexto en el que nos desarrollamos, la crisis por la que hemos atravesado, pareciese que lo posiciona con una posibilidad importante de triunfo. ¿Cómo interpretar? ¿Cómo interpretar que estas sean las expresiones que uno va viendo en la calle, aún sin conocer disposición de votar por una persona? ¿Cómo entendemos esto, sobre todo mirando hacia el futuro, para los aprendizajes que tendríamos que sacar de todo esto? Bueno, yo creo que, digamos, es innegable que la participación, ayuda que se ha recibido por parte del gobierno colombiano y la intervención del presidente Lula han sido importantes en este contexto. Yo creo que también eventualmente es posible que haya habido diálogos con los Estados Unidos y con la Unión Europea que hayan colaborado a que en definitivamente este sea el marco que parece impulsarse en este momento, insistiendo que todavía quedan vallas muy importantes que saltar.
y que no van a ser nada fáciles tampoco, pero en todo caso, el haber llegado hasta acá ya se puede considerar un triunfo. Este juego es de día a día y en ese sentido, ojalá y se pudiera entender que los problemas económicos y sociales que están viviendo los venezolanos, este contexto de empobrecimiento colectivo de los venezolanos, su causa fundamental se halla en el desacuerdo político y que solo sobre la base de un necesario acuerdo político es que va a ser posible reactivar las energías económicas y sociales del país. De allí que los grupos políticos enfrentados deberían entender la gigantesca responsabilidad que tienen frente a más de 30 millones de venezolanos ubicados dentro y fuera del territorio de la República, que esperan de ellos algo más que simplemente un mero nuevo ejercicio de polarización que nos desgaste institucionalmente y nos devuelva a escenarios como el del año 18, absolutamente indeseable, sino que efectivamente podamos tornar a una suerte de normalización democrática. En esa dirección va la propuesta del señor Petro, recientemente digamos, puesta sobre la mesa de un referéndum dentro del país que todavía no tiene como mucho contenido, pero cuyo objetivo fundamental, entiendo yo, es tratar de hacer que la sociedad venezolana le manifieste al cuerpo político la necesidad de un acuerdo y normalización democrático que evite justamente convertir la democracia en una suerte de Mortal Kombat, en donde alguien sale muerto y alguien sale vivo, porque si eso es así, lamentablemente ni vamos a tener democracia, ni vamos a tener institucionalidad, y vamos a seguir en la situación de conflicto, y eso garantiza el empobrecimiento de la sociedad. Todavía quedan unos cuantos días, más de 2 meses, más de 3 meses, para la elección presidencial, 28 de julio. ¿Cuáles, a su juicio, serían los aspectos que los venezolanos y venezolanas tenemos que tener en cuenta, a los que habría que hacer seguimiento como forma de participación también en todo este proceso y digamos como también de atención, de vigilancia para manifestar, si hubiese la oportunidad y fuese el caso, nuestras voluntades en medio de las condiciones que se van estableciendo para este proceso electoral? Sí, fíjate que a mí me encantó un TikTok de una joven estudiante universitaria. Ella está ubicada en el contexto de una playa, yo creo que por aquí cerca, en La Guaira, me dio la impresión, pero en todo caso ella en ese lugar que es como simpático, ella dice, bueno, pero vamos a hablar de un tema duro y le está hablando a sus compañeros universitarios y les dice, bueno, logramos el primer parcial, nos inscribimos. Esa era la primera tarea y ella celebra que muchos jóvenes lograron efectivamente inscribirse en el registro electoral. La verdad es que no dispongo de las cifras, alguien decía 600.000 personas, eso es un número interesante, no son los 3 millones que necesitarían inscribirse, pero bueno, por lo menos asomó y hubo un esfuerzo muy importante por parte de los jóvenes universitarios en lograr que sus compañeros pudieran inscribirse y registrarse en el registro electoral. Ahora ella incidía en el proceso de decir, bueno, nos toca ahorita acompañar un proceso de candidatura que posteriormente hay que supervisar en las mesas, entonces supone organizarse como grupos y entonces ella hablaba de la necesidad de organizar unos comanditos que efectivamente pudieran hacer el ejercicio tanto de la socialización del candidato, en este caso ella hablaba del candidato de la oposición, de la Unidad Democrática, como eventualmente después la supervisión en las mesas electorales. Yo creo que este modelo de politización de la sociedad es positivo, porque estás hablando dentro del marco de los elementos que son propios de la participación democrática. Y por allí es que yo creo que hay que tratar de llevar el proceso, porque además nos garantiza unas condiciones de paz que son absolutamente necesarias en un proceso democrático. Es verdad que en los procesos democráticos hay elementos de confrontación, pero esa confrontación viene regulada y es necesaria regularla para evitar que se transforme en aquello que es indeseable, que son actos de violencia. Y si tienes que promover que la sociedad consiga politizarse, interesarse y particularmente los jóvenes
que yo siento que han estado durante largos años ajenos después de unas circunstancias que han sido dolorosas como las del año 2014 y 2017. Ahora, padre, venimos de una semana que cierra el 19 de abril en el marco noticioso con un acuerdo por unanimidad, pero antes vimos una confrontación bárbara, sobre todo en redes sociales y otros espacios públicos cargados de críticas, de cuestionamientos que a veces rozaban la violencia en la manifestación de pareceres y de opiniones entre los ciudadanos. Sabemos que todo esto se mueve por los clímax que se van creando, ¿no? Las emociones a veces nos ganan en la opinión y terminamos avasallando a aquel que piensa diferente. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como ciudadanos, hablando de ciudadanos, ciudadanas, y también la actitud de medios de comunicación y de liderazgos políticos, sabiendo que probablemente estos niveles de tensión, como ha sido, vayan variando con el pasar de los días? Algunas veces serán más elevados, otras veces todo será más tranquilo, pero que es propio de estos complejos contextos como en el que nos estamos desarrollando. Así es, sin duda los procesos políticos, los procesos electorales tienden a generar procesos de tensión política, es natural, es normal, y además la pasionalidad política es una parte, un elemento de la política. La política no es solo racionalidad, tiene un elemento pasional que es muy, muy importante. Si no se siente el deseo, la pasión, las ganas, normalmente no hay movilización, y la política supone un elemento de movilización de masas. Entonces, bueno, es inevitable que este elemento aparezca. Yo creo que esos ataques, digamos, de personas que, digamos, que empiezan a atacar subjetivamente a actores políticos, o eventualmente eso incluso nos incluyó a miembros de la Compañía de Jesús recientemente, yo creo que son cosas sin importancia. Yo creo que allí por allí no va el centro de las preocupaciones. El centro de las preocupaciones tiene que ir sobre el horizonte de cuál es el país que queremos construir. Ojalá y haya también una campaña asertiva dirigida hacia la población que atienda las necesidades de cambio y de evolución en el proceso económico-social, que permitan entender que tenemos que atender todavía una emergencia humanitaria que sigue estando caminando de frente, unos problemas claves en materia de educación, en materia de atención eléctrica, en materia de energía, en materia de salud. Es decir, hay muchísimas cosas que atender urgentemente que son centros de atención para nuestras comunidades. Yo no creo que los venezolanos de a pie están muy interesados en la pequeña comidilla de quién dijo no sé qué cosa y entonces aquel otro. Eso realmente es agotador, cansón, y la gente realmente no está volteando a mirar para allá. La gente está volteando a mirar a la necesidad de que efectivamente se produzca una transformación en el país que permita volver a recuperar su senda de desarrollo. Y esto requiere condiciones de paz al final del día. Entonces, bueno, yo entiendo que la campaña tendrá sus propias pasionalidades. Ojalá los medios de comunicación no terminen haciéndose excesivamente eco de esas meras pasionalidades que atacan subjetividades, sino que centremos la atención en aquello que a la gente en definitiva le importa, que tiene que ver cómo esto va a mejorar mis condiciones de vida y va a atender una emergencia que está ocurriendo en mi casa, por la cual yo no tengo acceso a la salud, yo no tengo acceso a la educación, yo no tengo acceso a la energía, porque de alguna u otra manera o te cortan la luz, o no hay gasolina, o los centros de salud no tienen los instrumentos necesarios. Estos son los puntos que realmente tocan la vida de las personas. Y en ese sentido, padre ha dicho, necesaria es la paz al final del día para poder lograr transformación. ¿Cuáles son los elementos que hay que ir abonando desde ya para que efectivamente pueda haber un mañana, un día después que nos permita generar esas condiciones de paz, de diálogo, de encuentro, que nos permita reconstruir de algún modo el país o empezar esa reconstrucción? Mira, tú lo has dicho, el día 28 no se acaba el país. Va a haber 29 de julio, va a haber 30 de julio y va a haber 31 de julio. Y va a haber octubre y noviembre y diciembre, o sea que el país no se acaba en julio.
Y eso mismo hace que quien piense en términos políticos tenga que pensar en términos estratégicos. Una vez se acabe esta campaña electoral, yo tengo que pensar cómo es que voy a gestionar el proceso político del país que permita efectivamente hacer viable a la sociedad venezolana. Sea quien logre triunfar en las urnas electorales, tiene que pensar que solo integrando a la población venezolana puede tener una oportunidad de viabilidad. Y no solamente integración de la sociedad venezolana, sino integración de Venezuela en el contexto internacional y sacarla de esta lamentable situación en donde no contamos con ninguna soberanía, porque buena parte de la toma de decisiones del país están ocurriendo fuera de nuestra frontera y eso nos está haciendo mucho daño. Entonces, el retomar la soberanía del país no es estar gritando cosas y necedades como eslogans que se terminan siendo vacíos y huecos porque en realidad las tomas de decisiones ocurren en otras esferas, sino cómo reinsertar razonablemente a Venezuela en el mercado internacional, darle fortaleza y músculo económico, permitirle que efectivamente ese músculo económico nos permita tomar las decisiones que tenemos que tomar adentro y llegar a un acuerdo nacional que nos permita proyectar a la sociedad venezolana hacia el siglo XXI. Eso todavía no lo hemos logrado los venezolanos.